del equipo del CMS, les agradecemos por estar aquí. Esta presencia, su presencia agrega valor a la industria del cannabis en México y al ecosistema que lo rodea. Yo soy Israel Madrid, voy a ser su anfitrión durante la próxima hora, así que gracias. Estamos en la mitad del segundo día y hemos tenido un gran 2 días de este Summit. Hoy tenemos un gran invitado para entender mejor el contexto internacional de la industria y les quiero presentar a Oliver Sugel. Oliver, ¿cómo estás? Estoy fenomenal, muchísimas gracias por tenerme con vosotros. No, hombre, gracias a ti. Oliver es CEO y fundador de FoluMed en Colombia. Ha agregado un valor increíble a la industria en Sudamérica, en el desarrollo económico colombiano, en el tema del cannabis. Oliver, platícanos un poquito de ti antes de empezar a hablar sobre las preguntas y todo esto que ya tenemos detallado acá. Bueno, yo soy economista alemán de nacimiento, estudié en la escuela de London School of Economics durante varios años y empecé mi carrera en una industria completamente diferente, de consultoría estratégica. Tenía el privilegio de trabajar con el profesor Porter de la Escuela de Negocios de Harvard durante 15 años. Y luego me fui a otra industria muy regulada, que es la industria de juego, y donde tuvimos muchas operaciones también en México en su momento. Okay. Y en 2016 yo estaba fundando mi primera compañía de cannabis en Las Vegas, en Estados Unidos, y FoluMed es la segunda. Y FoluMed es puramente cannabis medicinal, mientras que la primera compañía era recreativo a la vez. Perfecto. Perfecto, pues vamos con esta gran presentación, ya sabemos hacia dónde vamos a ir con esta plática, ¿no? Entonces vamos a pasar a la primera pregunta, Oliver. ¿Cómo entendemos el contexto internacional de la industria? Tú desde tu punto de vista como jugador de esta industria a nivel internacional, con este gran desarrollo que ha dicho en FoluMed en Colombia, ¿cómo ves que la industria general se está moviendo, tanto en la parte médica? Bueno, que en primer lugar, lo que yo veo en muchas ocasiones es que hace falta definir un poco de quiénes son los actores en la industria y los diferentes segmentos, ¿no?, en lo que estamos operando. Tenemos por un lado el cannabis farmacéutico, que es principalmente dominado por GW Pharma, que es el mayor actor en esta parte. Farmacéutico quiere decir el modelo tradicional de farma, con 10 años de desarrollo, mucha inversión en I+D. Esta es la parte farmacéutica. Luego tienes, por el otro lado, obviamente, el cannabis recreativo, de lo que hoy creo que no toca hablar en esta ponencia, pero conozco bien el negocio ese porque era la primera compañía que yo he creado. Claro. Y luego en el medio hay el cannabis medicinal, que es un producto de prescripción que opera en este momento bajo regulaciones específicas, ni farma, ni de productos de consumo. Y el negocio de CBD, ¿no?, tal y como se está concibiendo en los Estados Unidos, con gente como, por ejemplo, Charlotte's Web. Entonces, y son, la verdad, aunque todo es cannabis, son todos negocios muy distintos, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de cannabis medicinal hay que orientarse muy bien en dónde estás compitiendo. ¿Estás compitiendo en farma? ¿Estás compitiendo en productos de consumo? Y yo creo que sobre esto probablemente hay bastante confusión. Y las líneas que demarcan los diferentes segmentos, yo creo que también se están cambiando, ¿no?, todos los años con cómo evolucionan los marcos regulatorios. Perfecto. Eso es a nivel internacional. A nivel Colombia, donde tú estás, ¿cómo ves el tema colombiano? ¿Cómo han avanzado las expectativas de exportación? ¿Tú hacia dónde piensas que FoluMed debe de desarrollar la industria? Bueno, en primer lugar, nosotros principalmente hemos hecho el 95% del negocio hasta ahora exportando. Perfecto. Porque el mercado colombiano a día de hoy es muy limitado en lo que se refiere a su alcance, se está regulando rápidamente. Vemos que probablemente, bueno, ya no probablemente, ya es una certeza que la exportación de flor se ha aprobado en el último decreto 613. La industria en Colombia es curiosa desde este punto de vista, que es una situación donde hay prácticamente no mercado local,
en este momento y con lo cual la exportación es clave. Y cuando tú quieres exportar a mercados medicinales fuera de Norteamérica, principalmente tienes que operar bajo los estándares Pharma de los europeos o en su momento australianos o brasileños, ¿no? de lo que toca. Y eso, para la gran mayoría de los participantes en nuestra industria, representa un reto muy importante. Porque una cosa es cultivar una flor, que eso creo que mucha gente sabe, y que también gente que viene con su contexto, ¿no? También desde el cannabis ilegal en su momento. Cultivar una flor de cannabis no es exactamente muy complicado. Ahora bien, hacerlo a un nivel muy estandarizado ya es más complicado, extraerlo más complicado, pero que cuando ya tienes que operar con estándares de manufactura que están certificados por las autoridades medicinales en Europa, es otra cosa. Y con lo cual, nosotros, la verdad, no nos vemos tanto siendo un jugador en Colombia. Nosotros tenemos una sociedad conjunta en Alemania con una empresa farma que nos ha permitido exportar en los últimos 12 meses a 6 países en general. Quiere decir que si quieres estar en Colombia a día de hoy, o bien creo que tienes capacidad farma y posibilidad de operar un negocio global con volúmenes pequeños en múltiples mercados, o es un negocio muy difícil. Y lo vemos en la industria a día de hoy en Colombia, donde mucha gente está en distress, claro. Están a punto de entrar, creo que en la dinámica lamentable que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? En el sector del CBD en los últimos años. Claro. Claro, porque de lo que conocemos del mercado, como bien dices, es un mercado limitado y el enfoque de la exportación debe ser muy, muy importante para poder desarrollarlo. Qué interesante que lo están haciendo en Europa y como dices, estos saltos regulatorios que se tienen que hacer para el tema de la exportación, sobre todo para cada país, cuando estás hablando de medicamentos, es muy, muy difícil, es el core básicamente del negocio, como dices, o sea, el desarrollo de la planta y el desarrollo de los compuestos en una fábrica tiene mucho sentido, pero ese sentido no es ninguno si no tienes el modo de llevarlo a los mercados correctos, ¿no? Y ahí es donde lo quiero conectar un poco con la visión que tienes de México para nuestra audiencia, que ahorita estamos más en el tema mexicano. ¿Cómo es el mercado en México? ¿Cómo ves las expectativas? Bueno, desde nuestro punto de vista, y lo que entendemos, ¿no? del marco mexicano, y la regulación mexicana que conozco bien, que tiene sus idiosincrasias aquí, sus idiosincrasias y tarda su momento, ¿no? Hasta que va. ¿Ya viviste? Sí, lo hemos vivido y sufrido, ¿no? Sin duda ninguna. Pero habiendo dicho eso, yo nuevamente quiero separar los negocios. Digo, el negocio, por ejemplo, de adult use, ¿no? Que de recreativo, cannabis recreativo. Para nosotros, por ejemplo, yo no lo veo muy interesante porque creo que este va a ser un negocio que efectivamente va a ser dominado por los actores locales. O bien lo que ya ven en el mercado negro o gris, o de gente que quieren operar ahí. Yo creo que, y los americanos tal vez van a hacer algo en México con socios locales en la parte de adult use, pero para nosotros, aunque ese normalmente es el big chunk del negocio, y el negocio que a corto plazo, ¿no? Que es el más rentable, yo creo que para nosotros no es eso lo que estamos buscando. Claro. Ese es el recreativo. Claro. En el negocio farmacéutico, estrictamente hablando, el farmacéutico, ahí hablo del modelo GW, que es el que clinical trials, durante 10 años, inversión de mucho dinero. Tampoco nosotros lo vemos esto como un gran negocio. Yo creo que es un negocio al final que lo va a hacer Novartis, Roche y los grandes jugadores cuando el cannabis sintético, la producción de cannabis, ¿no? a través de química sintética, haya avanzado a un nivel donde les permite hacer moléculas que son muy estandarizadas, ¿no? de un lote al otro. Eso a día de hoy todavía no existe, pero tampoco es un negocio donde pensamos nosotros, la verdad, hay una gran oportunidad desde nuestro punto de vista. Donde nosotros sí vemos una participación importante para nosotros es en todo lo que es cannabis medicinal con productos que no son flor o es un aceite,
Que eso a día de hoy yo creo que lo hace mucha gente y creo que no es el futuro, pero más bien en la formulación de productos que tienen ciencia y tienen evidencia comprobada, no a través de un three-stage clinical trial, pero a través de trials observacionales, por ejemplo, datos con los pacientes, que cada vez más, ¿no? Como vemos con el COVID, se acelera mucho de tomar los datos, ¿no? A través de medios digitales, con lo cual haciendo medicina herbal que tiene eficacia comprobada, es manufacturado bajo estándares Pharma a un coste que la población mexicana que puede trabajar con el coste del producto ahí sí nosotros vemos negocio y a la vez pensamos que ahí queremos hacer algo con un socio local en México en su momento. Yo sí he aprendido algo operando en Sudamérica los últimos 20 años. Siempre ha sido que hacer algo en Sudamérica, ha sido un socio local, no es muy buena idea. Y esta filosofía no lo voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Exacto. No, claro, lo has redondeado perfectamente, tanto las oportunidades, las formas de poder entrar al mercado. Yo creo que sí, como lo dices, ya lo viviste, estuviste aquí en el ramo del juego, ¿no? Entonces, ya conoces cómo es la regulación, cómo hay que saltar ciertos obstáculos para poder llevar a cabo un proyecto adecuado y lo oyeron, señores, necesitarán un socio mexicano para poder hacerlo. Entonces, por ahí siempre me gusta decir que todas estas pláticas no solo son de conocimiento, sino también son de poder encontrar networking y poder desarrollar alianzas. Muchísimas gracias. Pues pasaremos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va más en el contexto político. Si quieren, podemos avanzar una lámina más. La que sigue es, ¿consideras que hay una agenda política en pro de la legalización con todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en distintos países? ¿Será un tema político o será un tema económico? Muy buena pregunta, te cuento mi perspectiva. En Estados Unidos, como siempre, creo que es una agenda que tiene donde la parte económica y el levantamiento de impuestos tiene una preponderancia importante. Y donde el argumento de que esta industria, y sobre todo la recreativa, ¿no? Que es la grande en Estados Unidos, que genera mucho empleo, genera muchos impuestos, creo que tiene un peso con el regulador y con los políticos muy importantes. Y a día de hoy, como tú has visto, que en cualquier encuesta a día de hoy, yo creo que ya una mayoría de la población en general está a favor, ¿no? de la legalización del cannabis para efectos de adult use, ¿no? Y con lo cual, esta misma perspectiva creo que para nada es aplicable en la mayoría de los países donde nosotros operamos. En Europa no, en Sudamérica tampoco lo veo yo a corto. Quiere decir que no se regula el cannabis ahí por fines económicos, creo. Lo que yo estoy viendo en mercados como Australia, Alemania y Sudamérica es principalmente la consideración clave es la salud, la protección de la seguridad del paciente y asegurar la salud pública. Y eso creo que también lo existe en Estados Unidos, pero en estos mercados es muchísimo más importante. Yo creo que el argumento de decir que esto genera mucho trabajo y tal, también se ve, pero no tiene el mismo peso. Y por cierto, me suscribo a ello. Yo creo que efectivamente el cannabis medicinal, la verdad, tiene su potencia en una regulación que es cercana a la farmacéutica, donde sí la eficacia está comprobada, porque si no hacemos así, nos van a pasar dos cosas. En un lado, si es recreativo, yo creo que dentro de 10 años el tema de la legalización del cannabis recreativo en Estados Unidos va a tener un revés, creo. A día de hoy, que tú tengas en cada esquina un dispensario donde la gente sin límite pueden comprar los gramos de cannabis de lo que quieran, yo no le veo futuro para siempre, para eso. En el alcohol no ha sido así, en el tabaco no ha sido así.
¿Por qué va a ser así en el cannabis? Con lo cual yo creo que ahí yo preveo que va a haber un cambio, ¿no?, importante. En lo que se refiere, yo creo que al cannabis medicinal, yo creo que ahí sí vamos a ver actores que tienen capacidad de producir a nivel farma y que tienen capacidad de producir y generar datos sobre la eficacia del producto. Yo creo que esos van a ser los grandes ganadores. Y yo creo que no es la misma gente que en su mayoría hoy está en el mercado. Yo creo que es gente diferente. Porque la mayoría de la gente de cannabis medicinal, al final, ¿cómo se han medido? Bueno, han ganado licencias, han empezado a cultivar, han hecho el cultivo más grande, cuando más grande mejor, pero yo creo que a largo plazo el negocio no está ahí. Claro, no, grandioso, qué bien lo pones, que en muy buen contexto el tema de la legalización pasa por muchas aristas, y una es la parte política, otra la parte económica, el desarrollo y el mantener a la población bajo ciertos estándares de salubridad es muy importante, y como dices, hay que avanzar, pero hay una división, ¿no? Hay una división, hay que entender que hay un cannabis medicinal que tiene ciertos fines, que tiene ciertos procesos, que tiene que pasar por la ciencia, y otro que es el cannabis de uso adulto que se dice en México, que ese cannabis va por el tema del consumo, por el tema del desarrollo de una industria y por el tema del leisure, ¿no? Que es dos cosas diferentes. En la parte social, en la parte de salubridad pública, el cannabis de uso medicinal debe jugar un papel más preponderante. ¿Tú cómo ves el tema del cannabis medicinal hacia 2030, hacia la Agenda 2030, hacia mejorar el tema de los pacientes, el tema del consumo personal, el tema del desarrollo de más fáciles, o bueno, que no sean tan agresivos como los opioides? Sí. Este tema de medicinal, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, yo creo que depende mucho también de lo que va a pasar en los otros sectores. Si vemos nosotros que se acelera mucho el uso recreativo, adult use, yo creo, y como se ha visto en el pasado, esto pudo perturbar de una forma muy importante el sector de cannabis medicinal. Lo hemos visto con la cocaína, lo hemos visto con otras drogas sintéticas que al final se fueron al mercado ilegal y que entonces tenían que prohibirse, y con lo cual ahí se acaba la ciencia, ya no se va a investigar esto más, y con lo cual tienes el riesgo, para mí, que el mercado, o bien adult use, o también el de CBD wellness, donde hay un producto que no tiene eficacia, que es un producto de muy bajo dosis, que al final de alguna forma se diluye mucho, ¿no?, de la potencia verdadera, ¿no?, de la planta de cannabis en su efecto medicinal. Y eso es algo lo que me preocupa y sobre lo que nosotros queremos incidir, porque yo creo que intentar hacer todos a la vez, yo creo que la verdad no lo vemos como de la mejor manera. Ahora, me preguntaste, en 2030, ¿cómo va a ser la cancha, ¿no?, digamos? En 2030, sin duda ninguna, va a haber el farma grande en la cancha. No tengo duda ninguna. Los Novartis y los demás van a estar con productos sintéticos que son replicables, con patente. Sí, estamos bien todavía con la conexión, sí, con patentes. Sí. Con patentes y con la potencia de farma. Pero esto va a ser principalmente para enfermedades graves, diría yo, okay. De lo que a día de hoy ya se está metiendo. Epilepsia, cáncer, se está investigando, muchas otras cosas de lo que voy a hablar ahora. Con lo cual, farma va a estar. Yo creo que la mayoría de los que hoy están en el cannabis medicinal, muchos de ellos van a intentar irse hacia el adult use, porque es mejor negocio, y yo creo que hacer esta transición no es nada fácil para mí, porque es otro negocio para mí. Y creo que va a haber compañías que tienen capacidad de producir a nivel farma con la capacidad de generar datos científicos. Eso es lo que va a haber, con lo cual yo creo que va a haber un cambio muy importante en lo que se refiere a quién estará en el cannabis medicinal, porque creo que el cannabis medicinal a día de hoy es un poco en el medio de todo.
Y eso es la verdad. Porque por un lado tienes el adult use y tienes el CBD wellness, y por otro lado tienes pharma. Y el cannabis medicinal a día de hoy, ¿qué es? Que no sé, que puedes vender un poquito de flor de cannabis que no tiene ni consistencia, no tiene estandarización, que no tiene nada. Yo creo que ahí, para mí, el deal de lo que hubo, ¿no?, hace poco de GW Pharma con Jazz, yo creo que es un antes y después. Yo creo que ha marcado un poco la pauta que dice, para nosotros que estamos en cannabis medicinal, es un wake-up call donde dice, mira, ¿qué vamos a querer hacer? Porque yo creo que simplemente decir, mira, que yo puedo hacer 200 toneladas de cannabis medicinal y esperar que lo vaya a vender, ya, nosotros no lo vemos. Claro, claro. Porque siempre es un modo de poder medir, ¿no?, el avance, porque lo que nosotros vemos es que hay una transición del tema herbolarios, al menos en Latinoamérica, ¿no?, de toda esta medicina herbolaria que confía en una planta que pueden tener a lo mejor en un jardín, y hay muchos tratamientos que son más no alópatas, que se están intentando transformar en el tema medicinal, ¿no? Y siempre pasa, como tú dices, por un estudio muy empírico del tema medicinal, como la chamana o la persona, el amigo, el primo que tiene algo que ayuda a resolver algún problema, y al menos en estos espacios, sí transicionar la medicina herbolaria, la medicina tradicional, hacia una medicina más efectiva con protocolos médicos. ¿Cómo ves el tema de los protocolos médicos que en la nueva regulación en México ya se puede hacer? No los conozco de qué es específicamente, ¿no?, lo que se ha prescrito en México, pero yo creo que el gran reto de lo que tienes en los protocolos médicos es la falta de estandarización, por un lado, del producto, quiere decir que necesitas un producto muy estandarizado, que sea un CBD del 30%, no es el mismo que un CBD del 30%. No es lo mismo porque el perfil de terpenos es diferente, el perfil de flavonoides es diferente, el perfil de cannabis menores es diferente. Con lo cual, la estandarización, aunque ya tienes un extracto estandarizado, ni hablamos de la flor, de estandarizar la flor ya es otro reto superior aún. Suponiendo que tienes un extracto estandarizado del 30%, del 25%, que es complicado. Ahora, suma a eso la dificultad que cada persona tiene un sistema de endocannabinoides diferentes, y te metes ahí en un berenjenal de mucho cuidado. Porque, claro, que si tú quieres hacer con esto un clinical trial tradicional pharma, que es muy complicado, y esto creo que lo hemos visto con otras medicinas herbales, y con lo cual ahí tienes, para mí el gran reto es que de alguna forma llevar esto desde el herbolario a un nivel de ciencia que no es el clinical trial, que no lo es, pero que sí tiene una eficacia comprobada, para que el médico, el prescriptor y el farmacéutico efectivamente tienen confianza en poder prescribir este producto. Y esto, en el adult use, ¿cómo se consigue? Bueno, por marca. La gente tiene marca y dicen que esto está Curaleaf y tal, y entonces, bueno, listo. En el tema de cannabis medicinal no existe de esta forma, y con lo cual los protocolos, para volviendo a tu pregunta, los protocolos médicos no típicamente empiezan con, ¿no?, la famosa frase de que start low and grow from there, ¿no? Es como... Sí, pero esto para un médico es muy poco cómodo. Que le dices, claro, el médico dice, mira, dime tú, no sé, ese señor tiene problemas de dormir, pesa 80 kilos, dime tú, ¿cuántos miligramos le doy? Y le dice, bueno, no sé muy bien, pero empieza con poquito. Y eso es donde estamos a día de hoy. Yo creo que dale otros 10 años, y pienso que a través de la, ¿no?, inteligencia artificial, de las aplicaciones digitales, creo que la generación de datos va a crecer tanto que sí, al final vas a tener una evidencia que te permite vincular de alguna forma la planta con la eficacia, con la enfermedad, con el paciente. Pero no va a ser para mí el modelo tradicional farma. Yo que hasta que no llegamos a cannabis sintético, porque ahí es fácil, que siempre es 100% replicable. Exacto. Entonces, si tu visión es
este camino de los Big Pharma que van a tratar de buscar el cannabis sintético para poder hacer medicinas replicables, estilo Epidiolex, Expedio, todas estas medicinas, y por el otro lado una estandarización más avanzada a través de Big Data, a través de datos duros de la implementación de medicina canábica en distintos países. Yo creo que para mí es el camino que yo preveo, porque como ya lo has visto, es decir, que el cannabis farmacéutico existe hace 20 años. El dronabinol, por un lado, el que está llamado Marinol en Estados Unidos, fue inventado y prescrito para temas de náusea, vómitos en tratamientos de cáncer. Creo que por primera vez hace 20 años aproximadamente. Ahora bien, yo creo que eso va a cambiar mucho y con lo cual va a seguir existiendo, ¿no? De alguna forma el tema farmacéutico. Pero que la otra parte, que no es el clinical trial, yo creo que va a existir, pero va a depender muchísimo de la regulación en cada mercado. Y no va a existir en todos los mercados. En Estados Unidos, por ejemplo, tal y como está regulado a día de hoy el CBD, no estoy nada seguro que habrá un segmento de cannabis medicinal como medicina herbal comprobada con eficacia, porque el CBD ya está tan avanzado ahí que la gente, yo no estoy muy seguro, ¿no? Si esto no va a ser un marketing business en vez de un efficacy proven business. No lo sé. Sí. ¿Tú crees que termine como la vitamina C o como todos estos complementos alimenticios? Es que me temo, es un temor de verdad, Sí. Pensando en el paciente, que es un temor que tengo y la gente con lo que trabajamos nosotros intentamos de trabajar en contra de eso, porque sí va a acabar así. Si seguimos así, va a ser un nutritional supplement donde la gente te vende el shampoo de CBD y el aceite de 10 miligramos y la gente lo van a probar alguna vez y van a pensar que tal vez hace algo, pero la verdad es que no está nada claro, igual que con, no sé, la vitamina. Claro. Y entonces, ese va a ser negocio para algunos, ¿no? Lo que quieren hacer, marketing, que tienen canales de distribución y tal. Pero nosotros, la verdad, ahí no encaja, ¿no? Con lo que nosotros verdaderamente buscamos hacer en el mundo de este negocio y para los pacientes. Perfecto, muy bien. Yo creo que le has dado una vuelta perfecta y una visión muy, aparte de global, muy específica de hacia dónde podemos ir y cuáles son los caminos. En los últimos 2 días hemos estado hablando de producto, de materia prima, de aislados, de aceites, de Foliumed, por ejemplo, cómo están exportando, qué tipo de productos están exportando. Están exportando por ejemplo, aislados, están exportando aceites. ¿Dónde ves que sea como inversionista para poder desarrollar algún mercado como el mexicano, donde estamos empezando la parte de medicinal y tenemos que o crear plantas o crear infraestructura? ¿Tú crees que sería a la parte de aislado, de water soluble, de esta nueva onda que hay en Estados Unidos de nanopartículas para el CBD, que no sabemos si sea real o no sea real, ¿no? Pero el tema del delivery para el cliente, para el paciente final, ¿tú cuál crees que sea el adecuado? Yo creo que uno de los grandes errores, ¿no? que estamos haciendo en la industria y la mayoría de los actores lo cometen, y no me excluyo, que también lo he cometido, es de ver el mundo del cannabis a través del producto. Y eso es una equivocación no solamente en cannabis, pero en cualquier negocio. Para mí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer un destilado, puedo hacer un aislado, puedo hacer un extracto, una flor y tal. Yo creo que, vamos, no es nada novedoso ni revolucionario, pero creo que tienes que mirar el mercado final, en primer lugar, y dices, ¿dónde está mi mercado final? ¿Qué me pide mi cliente? Entonces, ahora te lo ilustro. Digo, si estás en el negocio de sintéticos y aislados, yo creo que al final va a haber una demanda importante de sintéticos cuando la industria farma entra en el negocio para cannabinoides menores, etc. Entonces está bien. A día de hoy, la demanda de aislado principalmente origina en el CBD Wellness Market.
Y para mí no es nada claro a dónde va a ir el CBD Wellness Market. El FDA no lo tiene regulado, en otros mercados está semi-regulado, en Inglaterra es Novel Food y tal. Habrá que ver. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos muy poco aislado, porque en un principio nuestros pacientes y la gente con la que trabajamos no quieren un producto que está hecho de aislado, pero quieren un full spectrum extract que tiene todos los terpenos y los cannabinoides menores, etc. Entonces, por un lado. Segundo, donde nosotros ponemos mucho énfasis es a través de nuestra sociedad en Alemania tenemos la capacidad de manufacturar advanced delivery forms. Y esto, advanced, digo, por ejemplo, cápsulas blandas que para cualquier tema, ¿no?, de medicinas y de suplementos nutricionales es muy estándar. En el cannabis no. En el cannabis a día de hoy todavía 90% de las formulaciones que no son flor, pero que son formulaciones exactos, están hechos en forma de tinctures. Es decir, que y te pregunto, ¿cuándo es la última vez que tú te has tomado una medicina en forma de tincture, donde la has tenido que poner con un proper bottle? Es muy poco habitual, eso, la verdad. Y con lo cual nosotros estamos apostando muy fuerte, ¿no?, sobre el tema de cápsula blanda en una formulación farmacéutica comprobada y nuevamente solamente en mercados donde la regulación reconoce el valor de los estudios clínicos que se hacen, de la manufactura bajo farma. Yo creo que este producto, por ejemplo, vendiéndolo en Estados Unidos tiene muy poco sentido porque te van a hacer la misma cápsula blanda en un garaje y con lo cual yo creo que no tiene mucho sentido. Entonces, para contestar a tu pregunta, la mayoría de las exportaciones que hemos hecho son o bien full spectrum extracts de forma bulk, que es de que entonces son manufacturados hacia productos finales por parte de nuestros clientes, o son ya productos terminados como cápsulas blandas y también tinctures. Lo estamos haciendo porque hay que hacerlo, porque el mercado todavía es en eso. Pero que yo no le veo mucho futuro a eso. Que bueno, va a seguir existiendo, pero que yo creo que yo no veo un consumidor tomándose, no sé, 3.000 miligramos de tincture en 5 años. No lo puedo concebir. Sí, como a un tema más estandarizado, más pasar de las fórmulas magistrales que se hacen en boticas y todo esto a un tema mucho más específico donde tengas dosificaciones ya prescritas dentro de cápsulas. Yo creo que sí, aunque eso a día de hoy, por ejemplo, una cápsula blanda con una formulación preformulada en Alemania no lo puedes vender. Quiere decir que a día de hoy, en Alemania, que es un buen ejemplo, eso no está permitido. Tienes que hacerlo a través del marco regulatorio del pharmaceutical compounding, lo que la fórmula magistral. Ahora bien, nuevamente, tengo mis dudas que a largo plazo la fórmula magistral va a ser una vertiente estable que va a estar ahí para siempre. Normalmente no, la fórmula magistral tiene un objetivo, permitir el acceso a medicamentos no regulados que tienen cierta eficacia comprobada y donde el safety profile es bastante bien visto. Ahora bien, yo creo que en el cannabis, pensando de que a largo esto va a ser fórmula magistral, por lo menos aquí nadie tiene la respuesta clara, pero nosotros no apostamos por ello. Es como hay, nada más hay que ver la historia, que antes había boticas y antes podías ir a comprar una aspirina y te la preparaban en la farmacia y eventualmente eso pasó por un tema de regulación y quitó el intermediario y ese error final de la botica, ¿no? Entonces, sí, nosotros también vemos eso con intereses. Lo que nos cuentas, Oliver, es muy, muy enlightening, decimos. ¿No? Yo creo que tenemos que avanzar mucho. No, sí, tenemos que avanzar mucho en la regulación. El tema de cannabis, desde hablar un poco más del sistema endocannabinoide, que como tú dices, es diferente para todos. Es una medicina de delivery que afecte diferente a todas las personas. Es muy difícil que se pueda estandarizar, es muy difícil que se pueda regular. Y por el otro lado, es necesario regular y estandarizar, ¿no? Sí, sí. No, yo lo veo así. Entonces yo probablemente, como he dicho antes, tengo una visión particular, ¿no?, sobre la regulación del adult use.
Y por cierto, tengo absolutamente cero problemas con el adult use, ni mucho menos. Sí, A mí me parece sí. perfectamente aceptable. Pero que sí creo que si tú haces un adult use con una liberación muy liberal a la americana, te vas a cagar el tema de cannabis medicinal. Y creo que eso es una lástima enorme. Y con lo cual, para los reguladores, me parece que hay que tener esto muy bien en cuenta. Y la mayoría de las grandes compañías de cannabis canadienses o americanos no van a estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Y que me parece perfecto. Pero la verdad, porque el negocio está en el adult use y donde haces product innovation y donde los americanos son y serán toda la vida los mejores en el mundo. Quiere decir que tú vas a un dispensario en Estados Unidos y ves, no sé, 80 productos y cada mes hay algo nuevo y hay la innovación. Esto no va a poder competir con ellos en eso, nadie, creo yo, a lo largo. Pero habiendo dicho eso, yo creo que sí perjudica lo que esperaría, ¿no? Es el fundamento de la legalización del cannabis medicinal, que es que sirve para un paciente bajo un estándar claro, bajo un tratamiento que tiene eficacia y safety. Y eso yo creo que vamos, esperaría que vuestros reguladores y políticos lo ven, ¿no? De esta forma. Sí, evitar el tema que ha pasado mucho en Estados Unidos, en estados como Arizona, donde se pervierte el tema medicinal y se convierte nada más en, te hacen una receta para un churro cuando, Sí, cuando tienes glaucoma, ¿no? sí. Tienen personas que lo están haciendo para eso. No, y has visto que en Estados Unidos, una vez que se introduce el tema de cannabis adult use, luego tienen problemas los que vienen del esquema medicinal, de todavía conseguir su medicina, porque a nadie le interesa y que le interesa mucho más hacer el pre-roll joint que tiene chuchu y tal. Nuevamente, a mí el capitalismo tiene muchas cosas buenas y probablemente su mayoría buenas, ¿no? Pero si no se regula esto de una forma responsable, creo que hay un public health concern. Y es lo que he dicho yo antes. Yo creo que a 10 años en Estados Unidos no creo para nada que van a seguir con la locura que se está viendo ahora donde tengas cannabis en cada esquina. Yo no lo veo, ¿no? Y es muy bueno decir, bueno, que eso ayuda con la crisis de opioides y tal, pero creo que ya veremos con el tiempo, con estudios longitudinales de los efectos nocivos que puede tener sobre los jóvenes, sobre la capacidad de concentrarte, tu memoria. Vendrá. A día de hoy Claro. hay muy poco, ¿no?, evidencia sobre los efectos beneficiosos y todo el mundo dice que esto vale para todo, pero tampoco hay muy poca evidencia sobre los efectos nocivos. Lo único, lo que sí sabemos a día de hoy, que es muy poco probable que alguien por una sobredosis de cannabis se va a morir. Pero veremos de lo que nos trae el futuro, ¿no?, en este aspecto. Perfecto, no, claro, hay que tener esa línea muy balanceada en cuanto a regulación. Veo que hay varias personas del tema regulatorio aquí en México, en la audiencia de la autoridad. Entonces, sí, es muy importante de separar muy bien el tema medicinal, generar un proyecto educativo para el tema de medicina canábica, para el tema del delivery, para el tema de que evitar que uno termine buscando una medicina en un dispensario de consumo de uso adulto, ¿no? O sea, no, como tú bien lo dices, no es lo mismo el estudio que se puede hacer para tener una fórmula magistral adecuada para un paciente, que a lo mejor luego para él sea mucho más sencillo ir al dispensario y fumar algún tipo de hierba que pueda conseguir ahí, ¿no? Eso sí. Y añadiría lo que acabas de decir, ¿no? El problema que tienen los norteamericanos y los canadienses es que cuando se van a productos de CBD, que es de over the counter, no de prescripción, que al final de cómo manejan el tema es que metiendo muy poco sustancia activa en el producto, que es de que tienen 500 miligramos, 300 miligramos, 200 miligramos, y sabemos ya a día de hoy que con un consumo de 10 miligramos 20 al día, principalmente tienes mucho placebo effect, pero que es muy complicado de establecer ahí eficacia clínica, no sobre estos dosis. Y ahí, para mí, es la ventaja de la gente que producen en Sudamérica, en Colombia como nosotros, en México a la vez, porque para nosotros el coste de producción de la materia prima
es infinitivamente menor a lo que tienen los canadienses, los americanos, los alemanes, los portugueses, los españoles. Digo, es una fracción con lo que trabajamos. Y esto nos da la ventaja de poder producir un producto con una dosis alta o safe, pero suficientemente potente para que tenga efectos a un precio que va a ser asequible para la gente. Y nuevamente, estamos en Sudamérica, que es la gente no van a pagar $80 para hacer una dosis mensual si lo tienen que pagar al bolsillo. Es que no puede ser y no debe ser así. Claro. Perfecto. No, gracias, Oliver. Yo creo que a la audiencia les voy a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos platicando el día de hoy con Oliver Sugel. Oliver es CEO de Fullview Medical. Platicamos todo acerca de la industria canábica, platicamos todo acerca de su visión, de hacia dónde vamos. Por favor, en los días posteriores, si llegaron un poco tarde, entren a la página de Logic para poder revivir esta plática que tuvimos, que aparte de ser muy interesante, la verdad nos dejó, y hasta yo lo dije, enlightening, ¿no? Creemos que hay un gran camino por recorrer, hay que separar el tema médico del tema de uso adulto, hay que hacer mucho trabajo en la parte de educación, hay que desarrollar protocolos y hay que desarrollar un historial de pacientes que podamos definir a través de Big Data para poder determinar los usos, el éxito, fracaso de todas las metodologías y todas las terapias. Y pues, ¿qué te digo, Oliver? Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, te lo agradezco un montón. A ver, ¿estás ahí todavía o te has congelado? A ver. No, aquí estoy. Es que muchísimas gracias por haberme tenido aquí y ofrezco a reguladores, por un lado, y también a gente que también les interesan por el sector o se interesan a hacer posiblemente algún tipo de sociedad conjunto con nosotros para el tema mexicano, de contactar directamente conmigo. Yo creo que mis direcciones están en nuestra página web. Me encantaría y os agradezco un montón la oportunidad de poder ahí charlar contigo. Muchísimas gracias por las preguntas, que me parecen todos muy, muy inteligentes y muy pertinentes. Gracias, Oliver. Pues ahí en el chat, en todas las preguntas, dejamos el link de LinkedIn de Oliver para que lo puedan enviar un recado, puedan contactar con él. Muchísimas gracias, Oliver, de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias a Green North por traer a Oliver para estar aquí platicando con nosotros. Que tengan un buen día y nos vemos al rato. Gracias, Oliver. Muchas gracias, Israel, y muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches desde mi lado. Que te vaya bien allá en Portugal. Disfruta. Gracias. Vale, adiós. Platicamos pronto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, chicos.